Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, hoy veis que en el directo somos dos personas, está también Víctor, que Víctor forma parte de una parte de atención integral a la dependencia, pero también forma parte de Bipreven y es una empresa que se dedica a introducir sistemas de monitorización de conductas en los domicilios con la intención de cambiar y modificar un poco esa cultura asistencial que hay en los servicios de atención a domicilio. Bueno, entonces me gustaría pues hablar contigo, Víctor, sobre la importancia del servicio de atención domiciliaria frente al resto de recursos. Bueno, hola Carmen. Pues, ya sabes que a mí esto me cuesta un poco, luego hasta que cojo un poco de rodaje, pero bueno, Sí, sí. el otro día no se dio mal. Eh, bueno, la idea de hacer el directo de hoy surgió por la necesidad que vimos bueno, de intentar tratar también la atención a domicilio más allá de los recursos que quizás estemos más acostumbrados a ver, que son los de residencias y centros de día. Y por eso la idea de tratar la ayuda a domicilio, porque dada la situación, pues parece que si ya era el recurso del futuro, coge más peso ahora mismo en cuanto Ahora. a un futuro recurso. Y lo primero que podemos plantear, o que a mí me viene a la cabeza para plantear, que estábamos hablando antes, es las diferencias entre el modelo SAT, entre los servicios de atención a domicilio y el resto de servicios, como son las residencias o como son los centros de día. Bueno, que sepáis que esto es como las otras veces, está abierto a que vosotros mismos preguntéis y Sí. nos hagáis las diferentes cuestiones que habéis hecho durante estos días, ¿vale? Sí que lo primero sí que sería señalar pues, esas diferencias. Una de las que a mí más me sorprende, que es que, bueno, hay ciertos requisitos que las residencias o los centros de día tienen que cumplir por pertenecer a diferentes recursos de ayuda sociosanitaria para personas mayores, como es el que tengan un modelo o el plan de atención individualizado, Sí. que es algo que en residencias, los que habéis trabajado en residencias, se utiliza mucho, frente a la atención a domicilio, que no tiene esos requisitos, que está no más olvidada, pero que es verdad que es un servicio sociosanitario, pero que se está banalizando a la chica que me ducha, la chica que me limpia, y no hay detrás una Poco intervención más. sanitaria. Ujú. Ni una intervención, ni mucho menos integral, que verdaderamente cubra las necesidades de la persona, ni se adapte a la persona. Actualmente los servicios de atención, bueno, actualmente los servicios de ayuda a domicilio tradicionales lo único que hacen es gestionar horas de profesionales en domicilios. Te ducho, te preparo la comida y te limpio los cristales. Pero verdaderamente no se tienen en cuenta esas necesidades que hacen que yo pueda continuar con mi vida. No se tienen en cuenta. Entonces, creo que es importante que los servicios de ayuda a domicilio evolucionen a un servicio de atención domiciliaria, que yo reciba en casa lo que yo necesito para continuar viviendo como yo quiero, con mis rutinas, con mis hábitos, ¿no? Dándole un poco de sentido a la vida. Que Porque creo que los servicios actuales están un poco obsoletos, ¿no? Con lo que dan en casa. tal y como están planteados ahora mismo, la atención sociosanitaria, dice Caleidium que está totalmente de acuerdo. Bueno, Sí, ya es una fija de los debates, porque ya la vi el primer día, me parece, o ayer también, y bueno, la tenemos con nosotros también en otros debates. sí. Aparte, Pero lo que decía es que no están planteados, ahora mismo, por mucho que nos vendan que es un recurso sociosanitario, no está planteado como un recurso sociosanitario, está planteado como un recurso más de asistencia básica a sí. duchar, a limpiar, y no hay una intervención sociosanitaria detrás. Cuando además ocurre algo muy curioso, y es que es el recurso que mayor número de personas puede atender por la situación de la dependencia actualmente. Es verdad que gastamos muchos recursos, mucha inversión económica en cuidar a grandes dependientes, porque
evidentemente eso Sí. supone una prestación económica a cambio interesante, pero el mayor número de usuarios que necesitan ayuda, que se les podría dar una pequeña ayuda, pero que en volumen son mucho mayores, están en sus casas, se encuentran en sus domicilios. Entonces, la atención a domicilio debería de ser casi el pilar de la atención sociosanitaria que tenemos, deberíamos de tener en nuestro país, y más que el pilar es lo residual de la atención sociosanitaria. Por volumen, porque hay más gente que está en su casa y que se debería de atender en su casa. Sí, Yo efectivamente. te iba a preguntar, no sé si la gente, porque ya tenemos unas 16 personas y ya van contestando, no sé si alguien trabaja en atención a domicilio o si alguien trabaja en atención a domicilio que nos lo diga, que nos lo escriba. O si coordina algún servicio domiciliario que nos pueda aportar algo de lo que piensa. A mí me gustaría también charlar un poco, mientras la gente nos va preguntando, sobre esas entrevistas iniciales que se hacen, ¿no? Primero que, desde mi punto de vista, entramos al domicilio como Pedro por nuestra casa. La persona se puede sentir invadida cuando entramos a preguntarle cosas sobre su vida. Actualmente, los servicios de atención domiciliaria tradicionales, lo único que ofrecen es esa gestión por horas, pero la entrevista inicial es una entrevista muy, muy grande, que para justificar el modelo de atención centrado en la persona le dicen que le hacen la historia de vida, pero luego esa historia de vida tiene alguna aplicabilidad en el servicio que recibe la persona en casa. Te voy a poner en stand-by a esa respuesta, porque nos preguntan por ahí si se puede dar la misma calidad. Luego te contesto, luego hablamos de eso. ¿Se puede dar la misma calidad que en una residencia? Más. A ver, yo diría que se puede dar más. Ten en cuenta que la adaptación a una residencia ya es complicada de por sí, se puede llegar a vivir como un duelo, incluso ya se habla de... hace poco leía ya artículos que hablaban de que ingresar en una residencia produce lo que se está llamando síndrome de institucionalización, muy parecido a un duelo y con ciertos síntomas de trastorno adaptativo, cosa que en el domicilio no ocurre, porque es mucho más fácil que la persona que va al domicilio a cuidarte se adapte a ti, por esa flexibilidad de las que se dispone en el domicilio. A lo que debe de adaptarse. ¿Cómo? ¿Perdona? Que digo que el servicio y la persona que va a tu domicilio debe de adaptarse. No se tiene que adaptar la persona al servicio que va a su casa. Sí, sí, y es mucho más sencillo de adaptar. Hablabas de la evaluación inicial, de la historia de vida, y sabes que nosotros somos unos grandes defensores de la ACP, pero el problema de la historia de vida es que a veces la ACP defiende la horizontalidad en el trato, y la historia de vida a veces no va acorde a esa horizontalidad, porque el entrar en tu domicilio y empezar a preguntarte sobre tu vida quizás sea demasiado invasivo, cuando luego son datos que no sirven para nada o que sirven para algo, pero que no se utilizan. No se utilizan. El dato sirve, pero no se utiliza. El llegar a un domicilio y preguntar, y ya no me voy a la historia de vida, es lo básico, pero el preguntar el Bartel, el preguntar el Tineti, el preguntar el MEC, coger esas evaluaciones y luego guardarlas en un cajón, porque lo único que voy a hacer va a ser mandarte a una persona que esté contigo unas horas, no sirve de nada. Por ahí Ipsa dice que está de acuerdo, exacto. Belén también dice que la has dado, Carmen, con esa pregunta. Es que no sirve. El dato sirve. El dato sirve. El problema es que no tenemos tiempo o no tenemos un modelo que utilice esos datos y que los haga útil, que los haga efectivos para el domicilio. Y luego la historia de vida, lo que te decía, que quizás es demasiado invasiva, que dentro de la ACP hay otras herramientas mucho más útiles y menos agresivas, como los mapas de cuidados o diferentes herramientas que quizás sean mucho más beneficiosas para la intervención en domicilios, más allá que la historia de vida. No sé si alguien trabaja con la historia de vida o si la ha utilizado alguna vez, creo que nos lo ponga por aquí. Y sobre todo si la han usado en servicios de atención domiciliaria. Sobre todo, porque la verdad que la atención central de la persona está de moda, ¿para qué lo vamos a negar? Lo sabemos todos los que estamos aquí conectados. En la residencia es la principal estrategia de marketing y empieza a ser también una de las principales estrategias de marketing de los servicios de ayuda a domicilio tradicionales, que, como tú decías, usan toda esa información, o sea, recaban toda esa información, pero verdaderamente, como no están formados ni son
a ver, verdaderamente asistenciales, porque solo son gestores de horas y gestores de recursos humanos, no saben usar esa información, por lo menos desde mi punto de vista. Es que ese es el primer matiz que hay que hacer cuando hablamos de atención a domicilio. ¿Qué es atención a domicilio y qué no es? Y ahora hay muchas empresas que pretenden o que intentan hacer atención a domicilio y lo que hacen es otra cosa, que no es mala ni buena, es diferente. Pero no podemos engañar a la gente Bueno, diciendo que es atención a domicilio. Ellos lo que hacen es elegir un auxiliar que puede ser la mejor auxiliar, que por cierto, nunca va a ser la mejor auxiliar porque ese auxiliar tiene el currículum en las otras 5 empresas que trabajan igual. Entonces, tú puedes alegar que tienes la mejor auxiliar, pero la tienes tú y las otras 5, pero cuando le llamen de una de las otras 5, también se irá. Entonces, eso no es ayuda a domicilio. El seleccionar un personal, el seleccionar un empleado de hogar, que a veces ni siquiera son auxiliares, trabajan bajo el convenio de empleados de hogar, el seleccionar un empleado de hogar y colocarlo en una casa no es atención a domicilio y hay que diferenciarlo. Y es verdad que este tipo de empresas está intentando meter la atención a domicilio porque la atención a domicilio le permite ese hueco. Es decir, si la atención a domicilio tuviera un modelo sólido y fuera más contundente, estaría claro que es diferente, pero parece que hay que avisar que es diferente porque no se ve la diferencia a simple vista y es que no está. Si la atención a domicilio tuviera un modelo, este tipo de empresas no entrarían en ese servicio. La atención centrada en la persona posee una larga trayectoria de evolución en Europa. En España es cierto que está comenzando a implantarse, aunque hay muchos centros que ya llevan una larga trayectoria con este modelo asistencial. Este modelo de atención pretende poner en valor la percepción subjetiva de las personas con necesidades de apoyos o personas mayores. Y además trata de respetar y fomentar los derechos de estas personas, considerándolos sujetos activos y no solo meros receptores de cuidado. ¿Tú crees que este tipo de empresas que solo pues eso, gestionan recursos humanos tienen cabida aparte del modelo porque somos poco exigentes, la sociedad, en los cuidados que ofrecemos o que queremos recibir en casa? Bueno, ahora te contesto. Cada vez que me preguntas, ¿Vale? alguien responde. Pero bueno, en muchos casos desempeñan tareas que los usuarios pueden realizar sin problemas, pero van ellos y hacen todas las tareas. Susi, te voy a contar, te cuento un ejemplo real de un domicilio en el que estaba haciendo una valoración con un dispositivo de tecnología del que luego hablaremos, y iba con una empresa y la empresa introducía a un cuidador dentro del domicilio. Bueno, pues la usuaria, la persona mayor del domicilio estaba angustiadísima porque decía, yo no quiero a nadie en mi casa porque yo plancho, yo pongo la lavadora, y la hija argumentaba que tenía que haber una persona dentro de casa por si acaso, y que su madre lo que tenía que hacer es estarse quieta, sentada, sin hacer nada, que ya estaba la chica que iban a contratar para planchar y poner la lavadora. Rompiendo totalmente ya no solo la identidad del mayor, sino la actividad ocupacional que tenía ese mayor. Tu equilibrio emocional. Uno las dos preguntas, porque es cierto que la sensación que me da, lo que busca la gente es algo rápido que me solucione un problema. Y luego vienen más problemas. Es decir, yo lo que necesito ahora es algo rápido, un cuidador rápido que pueda entrar en mi casa y cuidar de mi padre o de mi madre sin pensar en nada más. Y luego ya me doy cuenta que igual tenía que haber pensado en algo más. Entonces, sí, tienen cabida en cuanto a que te dan una atención de urgencia, pero no es una atención de calidad. Y luego se nota. Además, yo creo que los servicios de atención domiciliaria no tienen que ir única y exclusivamente con meter un cuidador en casa. También puede ser una valoración previa inicial de dependencia, con un cuidado a distancia, remoto, como por ejemplo con Bipreven. Debe de valorar el entorno para que la propia persona pueda seguir desempeñándose en su entorno. Hay que hacer un análisis ocupacional de a ver qué rutinas tiene la persona para poder, pues eso, garantizar que puede seguir desempeñándolas.
creo que los servicios de atención domiciliaria actuales y del futuro tienen que tener un carácter integral e integrador. Tienen que integrar a la persona y coordinar los recursos que tiene la persona, que tiene la familia y que proporciona el propio entorno donde está la persona. Porque la persona mayor es la persona en su casa, su familia y el sitio donde ha vivido durante toda su vida. Porque para mí puede ser muy importante bajar, no sé, a la panadería de toda la vida a comprarme el pan. Sí, ¿no? Eso es lo que pregunta María, por ejemplo, ¿qué es lo que se debería encontrar en un buen SAT? En un buen SAT tienes que encontrar una intervención, que sea un SAT, quiero decir, una intervención sociosanitaria detrás. Tiene que haber un profesional social y sanitario que cubra las necesidades sanitarias y luego las necesidades sociales. Y las necesidades sociales van por lo que dice Carmen, que el SAT se convierta en un centralizador de recursos, en un servicio que sea capaz de ofrecer diferentes servicios al usuario en el domicilio, que pueda ofrecerle un podólogo, que pueda ofrecerle una comida a domicilio, que pueda ofrecerle unos fármacos a domicilio, que pueda ofrecerle diferentes servicios para que el usuario pueda mantenerse en el domicilio el mayor tiempo posible, que es el objetivo del SAT, el que el usuario se pueda mantener en el domicilio el mayor tiempo posible. Tiene que respetar sus rutinas y eso es muy importante, pero respetar sus rutinas solo se puede hacer, o es mucho más fácil hacerlo en el domicilio. Entonces, uno de los pilares del SAT tiene que ser esas rutinas. Kaleidun pregunta si eso tiene un coste más elevado. Yo creo que... En la práctica sí, porque contratar por empleados de hogar reduce a la mitad el precio, pero claro, también te lo reduce a la mitad en calidad. Un empleado de hogar no tiene formación sociosanitaria. Que, por ejemplo, la situación que estamos viviendo ahora mismo, ¿qué nos encontramos? Con empleados de hogar que están dando servicios a casas sin tener la más mínima idea de prevención o de cualquier factor sanitario. Nada, porque no son técnicos en atención a domicilio, son empleados de hogar. Entonces, ¿qué pasa? Que a la atención que se está dando ahora mismo se basa en la misma que puede dar, yo qué sé, es que son empleados de hogar, es que no son profesionales del sector. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con que las familias prefieren pagar a un empleado de hogar y que la calidad sea peor, a pagar realmente a un profesional, sí, a un técnico y que la calidad sea mayor. Eso al final repercute en el mayor. De todas formas, yo también me gustaría añadir a la pregunta de Kaleidun, que si eso tiene un coste más elevado, yo creo que también, aparte que puede llevar o no un coste más elevado, creo que lo que es necesario es una gestión diferente. Que mi principal objetivo no sea meter horas de cuidadores en casa, sino dar el servicio y el apoyo que necesita cada persona. ¿Sabes? Dicen por ahí, ¿estás diciendo que se debe contratar el menor número de horas? Porque si eso es así, eso no interesa a las empresas, ¿no? A ver, estoy diciendo que se tiene que contratar el número de horas justas. Lo que no tiene sentido es tener a un auxiliar sentada en el sofá mientras ve la televisión por el mero hecho de es que si a mi padre a lo mejor se cae en un futuro. Bueno, a lo mejor se cae en un futuro, pero a lo mejor no. Se tiene que contratar el menor número de horas, pero tiene que haber otros dispositivos, y aquí es donde entra la tecnología y lo que hace, por ejemplo, iPrevent, que te den la seguridad de que tu padre o tu madre está bien en casa, tranquilamente viendo la televisión sin la necesidad de gastar el dinero que gasta un auxiliar. Estos son los dispositivos, por ejemplo, iPrevent trabaja en eso, en trasladar información a la familia cuando el auxiliar se ha marchado de casa, por ejemplo. Entonces, yo contrato las horas justas para que me asee, para que me limpie la casa, para que me cocine, y luego yo me marcho del domicilio y hay dispositivos tecnológicos, hay varios dispositivos tecnológicos que me dicen qué tal está el usuario, qué tal está la persona dentro del domicilio cuando ya no hay un auxiliar. Eso lo que me permite es economizar muchísimo, teniendo en cuenta además que la dependencia es un proceso crónico y que el dinero que me ahorre hoy será dinero que tenga mañana para pagar una posible residencia. Entonces, si yo ahora me gasto una interna cuando no la necesito, lo que estoy haciendo es descapitalizarme, o sea, perder recursos que en un futuro voy a necesitar. Lo que dice es también menor número de horas, pero con calidad, eso es. Eso es, sí. Y una pregunta, ¿tú crees que es importante la titulación o la formación que se dé a esos profesionales? Antes has dicho que hay empresas que lo que hacen es contratos de empleadas o empleados de hogar, ¿no? La mayoría, ahora mismo la mayoría. La mayoría porque son plataformas de agencias de colocación.
¿Y tú crees que realmente esas agencias de colocación tienen en cuenta la formación que necesitan y esos aspectos relacionales que hablamos desde la atención centrada en la persona que necesitan los profesionales para ofrecer un cuidado o un apoyo domiciliario? Es que Mira, no lo tienen. es justo lo que está diciendo Lucía, que cree que el servicio es muy precario y no cree que sean por Esto las es, horas, sino por los perfiles. Va efectivamente. unido. Yo estoy seguro Ujú. que un perfil mucho más profesional, un perfil, un terapeuta ocupacional, un trabajador social, que gestione el caso, que es partir de ahí, de esa gestión de caso, luego llegamos al auxiliar que va al domicilio, pero una buena gestión de caso va a hacer que se recorten las horas, porque se va a dar cuenta que no son necesarias. O sea, Sí, que el perfil profesional que haya detrás, que gestione el caso, es muy importante. También es importante el perfil que vaya al domicilio, ¿eh? El perfil que vaya al domicilio sí. no puede ser un empleado de hogar, tiene que ser un técnico de atención a domicilio. Pero es cierto que el perfil de la figura del gestor del caso, que es lo que se intenta meter con la ACP, ese gestor del caso nunca va a dar horas de más, porque tiene una ética profesional y se va a dar cuenta de que no necesita horas de más. Entonces va unido la calidad del profesional a las horas, porque un buen profesional gestiona las horas de otra manera. Es muy necesario que las A ver, personas que estén en el domicilio tengan herramientas, dicen por ahí. Ujú. Sí, luego dice Susi algo de que es técnico en atención sociosanitaria, atención a personas en situación de dependencia. Yo no he trabajado de ello, pero ¿conocéis profesionales con esta titulación? Hombre, es que vosotros sois los verdaderos profesionales de este servicio. Una persona que no haya tenido ni una titulación ni la más mínima relación con con personas mayores o formación relacionada como ellos, no deben de entrar a un domicilio. De hecho, no sé si os fijáis, en las residencias se exige que todos los profesionales de atención directa tengan una titulación cuando se profesionalizó el servicio. Y en el servicio de ayuda a domicilio no nos importa que no tengan titulación y que tengan experiencia, nos sirve cualquiera. Y hay muchos recursos, muchos servicios de atención domiciliaria que les sale un servicio y tiran del primer currículum que tiene. Y eso no es servicio de atención a domicilio, eso es te apago un fuego. Pero es que después de ese fuego hay muchas necesidades. Si la persona necesita, por ejemplo, ir a la peluquería, ¿quién la acompaña? Por ejemplo, es que yo a lo mejor lo que necesito es una gestión de recursos, que los recursos vengan a casa. Por eso tú hablabas de la gestión del caso. Y es súper importante que los servicios de atención domiciliaria tengan como metodología la gestión del caso, para poder conjugar todos los recursos los que puede hacer uso la persona para continuar en casa. Es que si no, no tiene... Voy a unir dos preguntas. Una que nos dice cómo se realiza el seguimiento y por ahí Lucía también, que habla de que la tecnología, bajo su punto de vista, ayuda a dar seguridad y continuidad a la atención. Y uno las dos, porque ahora mismo el único seguimiento que se realiza es el trabajador social que llama, pregunta qué tal el servicio, si están contentos con el cuidador y nada más. No hay un servicio, no hay un seguimiento sociosanitario. La tecnología nos puede permitir el hacer ese seguimiento sociosanitario. Hablo desde mi perfil de terapeuta ocupacional, pero para mí, como terapeuta ocupacional, y si hay alguno en la conversación, estoy seguro, para mí como terapeuta ocupacional, el poder ver las rutinas de los usuarios, en el domicilio, me permiten hacer un seguimiento de cómo está el usuario, de cómo está la persona. El yo saber que se toma la medicación, el yo saber que entra o sale de casa, el yo saber que sigue haciendo sus actividades normales, que teje, que cose, cuando le gusta coser, o que ve la televisión, cuando le gusta ver la televisión, eso lo puedo conseguir con la tecnología. En este caso, insisto, con BePrevent, porque es la tecnología con la que yo trabajo y porque me parece la más efectiva para controlar rutinas. Pero ese seguimiento se tiene que hacer en base a las rutinas, en base a lo que hace el día a día el usuario. El seguimiento actual, ninguno. El seguimiento actual no hay. El seguimiento actual es un seguimiento de qué tal está la cuidadora y si te parece bien. Lo que tendríamos que conseguir sería un seguimiento basado en unos objetivos. Y esto nos lleva a ese plan de día que hablábamos al principio. Establecer unos objetivos sociosanitarios de intervención y luego hacer un seguimiento de cómo van esos objetivos. Porque las intervenciones tienen que ser dinámicas. Es decir, como esté hoy que contrato el servicio no tiene nada que ver con cómo voy a estar dentro de 3 meses. Algo tiene que cambiar. Si tú sigues dándome el mismo servicio que hace 3 meses, no estás haciendo nada. Y la manera de hacer eso es con un seguimiento.
Calideu. Lucía, estoy de acuerdo contigo porque con el SAT tampoco se pretende que se queden en casa si pueden salir, sino que conozcan todo lo que ofrece la comunidad, ¿no? Efectivamente. Ahí está una adecuada gestión del caso, poner al servicio de las personas los recursos que hay en su entorno para que puedan seguir participando de ellos, que muchas veces se nos olvida con los servicios de atención domiciliaria tradicionales. Dice Isa, ay, que se me va. Nos queda aún mucho por luchar en este sentido. El SAT que conozco es como plantea Carmen. Ay, es que se va, entra Un mucha gente. apagafuegos, sí, pone que es un Un apagafuegos, efectivamente. Es un apagafuegos porque no hay un modelo de intervención detrás. El SAT está vacío, no hay nada detrás. Igual que muchas veces se critican a las residencias, a los centros de día, pero al menos tienen un modelo para trabajar, tienen una manera de trabajar. Sí. Es que el ayuda a domicilio no tiene. Lo único que hace es mandar a alguien a tu casa, que encima como empresa es tu imagen y dependes de esa persona, y no hay nada más. Está vacío, el SAT está vacío. Sí. Por aquí dice Lucía que trabaja con objetivos. Lucía, ¿trabajas con objetivos en el SAT? ¿Trabajas en domicilio y trabajas con objetivos? Bueno, a ver si nos cuenta. Actualmente, el uso de sujeciones físicas en España se encuentra alrededor de un 40%, más del doble de la media de países que publican sus datos en cuanto a este tema. El 75% de estas sujeciones se deben a que se intenta evitar caídas con esta medida. Desde Atención Integral a la Dependencia sabemos que no es así. Sabemos que para trabajar sin sujeciones debemos de tener un cambio de cultura asistencial, debemos de ver a la persona de otra manera. Tenemos que centrarnos en sus capacidades y potenciarlas. Y sobre todo, velar por su derecho de autonomía. El uso de sujeciones físicas conlleva muchas consecuencias negativas, entre ellas el aumento de uno de los grandes síndromes geriátricos, que es el inmovilismo, con todas las consecuencias que lleva, úlceras por presión, infecciones del tracto urinario, y además el uso de sujeciones físicas también conlleva una serie de consecuencias a nivel emocional para las personas que las sufren, a las que se encuentran sometidas, muy graves, como son la humillación, la vergüenza, la ira. Entonces, bueno, por esta causa y porque creemos que hay otra forma de proporcionar cuidados y apoyos en las organizaciones, desde Atención Integral a la Dependencia hemos convocado un curso online en el que vamos a tratar todos estos temas. Pondremos casos prácticos para que todos podamos desenvolvernos de la mejor forma posible en el trabajo sin sujeción. Y luego, bueno, yo quiero recoger un poco lo que decías antes, que por ejemplo, en recursos como residencias y centros de día, cada 6 meses es obligado, exige la Comunidad de Madrid, realizar un PAI. Pero ¿cómo llevamos ese PAI al servicio de atención domiciliario? Porque al final, lo que las personas que reciben o que solicitan este servicio es que quieren seguir en casa. Entonces, requerirá de una intervención multidisciplinar o transdisciplinar, estableciendo unos objetivos con esa persona para que siga en casa, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a esto? Es que creo que la atención central a la persona tiene herramientas muy, muy buenas para llevarlo de alguna forma, porque es fundamental. El cómo, para mí, la herramienta perfecta es lo que hablábamos antes del plan de día. El plan de día, que es la similitud del PAI, o del plan de atención individualizado que se hace en las residencias, en el domicilio lo podríamos llamar plan de día, y el plan de día que luego, si por ejemplo entráis en la página web de Biprevent, www.biprevent.es, y veis en su blog, podéis ver un plan de día estructurado para que veáis cómo se hace. El plan de día lo que nos permite es conocer cómo es la persona en el domicilio, establecer unos objetivos de intervención basándonos en lo que ella hace en sus rutinas habituales
y con Sí. tecnología no invasiva, con tecnología transparente, Ética, sobre todo. con tecnología ética, conocer si todo sigue bien, si hay unos indicadores que me dicen que todo sigue bien. A ver, un indicador, algo tan sencillo como la toma de medicación se puede convertir en un objetivo en una persona que es diabética y para él es de vital, o una persona con Parkinson, que sabemos todos que el levodopa está pautado a unas horas concretas, el poder Sí, saber pues si el usuario se toma el levodopa a las horas concretas, lo que me va a hacer es establecer un objetivo de intervención. ¿Cuál es mi objetivo de intervención en el domicilio? Que la persona del domicilio se tome la medicación cuando se la tiene que tomar. No hace falta que haya un auxiliar que vaya como a un niño pequeñito a darle la medicación. Él puede tomarse la medicación si establecemos un objetivo de trabajo, como puede ser por parte del terapeuta poner un pastillero y por otra parte controlar que ese pastillero se activa o se desactiva cuando es la hora correcta de la medicación. Nos preguntan cómo definiríamos la tecnología ética. En esta me meto mucho, porque Sí, como venga. trabajo con tecnología, la tecnología ética hay que diferenciar primero. La tecnología es buena si te cambia la manera de trabajar. O sea, ahora hay muchos sensores, por ejemplo, sensores de apertura de puertas, sensores de apertura de ventana. Pero si tú simplemente pones un sensor para poner ahí para saber cuándo abre la ventana y no haces nada más, no transforma tu manera de trabajar. Lo tienes ahí puesto y ya está. La idea es que la tecnología transforme tu manera de trabajar. Ética, que sea transparente, que no esconda nada, que no invada la intimidad de la persona, que sea accesible, que valga para cualquier tipo de persona, pero que además sea capaz de individualizarse en una persona en concreto, en ti mismo, que te sirva para ti, que no Y lleve que la nada al persona usuario. sepa y que la persona sepa que lo tiene y que va a poder seguir desempeñando su día con normalidad. Eso es para mí, por ejemplo, yo cuando hablaba de tecnología ética ayer, con el debate que hicimos de los robots, decía las cámaras. Por ejemplo, una cosa es una cámara, por ejemplo, para evitar que te roben o identificar a la persona que te va a robar, y luego es otra, que pongo una cámara para evitar que te caigas en casa. A mí no me gustaría, si tengo riesgo de caída, que hubiera alguien mirándome como un gran hermano 24 horas. Estamos teniendo en cuenta... Claro, estamos teniendo en cuenta la privacidad de la gente. Es que la gente, aunque sea mayor y aunque acumule edad, que también son experiencias, también tiene una personalidad y una forma de vivir que hay que respetar. Y se nos está olvidando. Algo muy importante de la tecnología para que sea ética y aplicada a mayores es que la interacción sea la menor posible. Es decir, que el usuario no tenga que llevarse nada. En la atención a mayores a domicilio, hace mucho que se empezaron a utilizar pues, con los típicos colgantes de teleasistencia, luego pasaron a relojes donde tenían que apretar si se caían, a diferentes wearables que se llaman, que se ponen ellos encima. Cuando, oye, yo no quiero ponerme nada, primero porque se me olvida, Eso segundo, es. porque yo lo que quiero, y si me pongo un reloj, si me tengo que poner un reloj, por lo menos que sea bonito, no que sea un botón Eso rojo es. aquí enorme. De hecho, cada vez Y que tenemos todo más evidencia, claro, de hecho, cada vez tenemos más evidencia de que ese tipo de wearables no se usan por las personas mayores porque no lo quiero, porque yo no tengo que llevar nada encima para poder interactuar. Tiene que ser una tecnología que esté en el domicilio. Tiene que ser similar a un producto de apoyo discreto, que no me invada, que no me suponga un esfuerzo utilizar, que yo tenga que seguir con mi vida normal y que la tecnología esté ahí para ayudarme. Al final, yo creo que lo importante es hacer inteligente los recursos del propio domicilio. ¿Sabes? Que sea el propio entorno te garantice o que garantice a tu familia que estás bien o que no te ha pasado nada. Preguntan si hay alguna normativa que limite. La normativa actual que puede hablar de tecnología es la Ley de Protección de Datos normal. Mientras tú mantengas tu ley de protección de datos y todo esté en cuanto a protección de datos correcto, es verdad que la protección de datos en tecnología que transmite información, pues ya te va un poquito más allá. Oye, ¿dónde tienes el servidor? El servidor está en Europa, el servidor está en Estados Unidos, ¿quién puede acceder a ese servidor? Pero bueno, eso ya son cosas técnicas. Como normativa, la protección de datos, nada más allá de eso. Y es cierto que, hablando de normativa, las nuevas licitaciones públicas que están hablando de servicios de ayuda a domicilio ya hablan de introducir tecnología en los servicios de ayuda a domicilio. Entonces, aunque no es una normativa como tal, las licitaciones ya demandan ayuda a domicilio, tecnología en ayuda a domicilio. A ver, María nos dice, yo he usado Bipreven con mi abuela y tuve críticas por parte de conocidos por eso, por lo ético. ¿A qué te refieres, María? Sí, ¿Qué te decían? Y luego Isa
Dice, además tenemos que mirar el futuro y las generaciones que vienen de mayores van a estar muy familiarizadas con las nuevas tecnologías y esto va a ser un punto muy a nuestro favor, efectivamente. No va a haber, cada vez la barrera va a ser más fina, no va a existir. Sí, No va a pero existir. insisto, tienen que ser discretas. Una tecnología se familiariza si es discreta. Hemos visto robots enormes en casas para atención a domicilio. Hace poco salió un robot en no sé en qué lugar de España. En Barcelona. Barcelona, con un robot que mide 2 metros. Eso no lo familiarizamos de ninguna manera. Lo que hay es una estructura de 2 metros metida en mi casa. Yo lo que familiarizo es un teléfono móvil que no es invasivo, que ya lo utilizo con cierta frecuencia, pero llegará un tiempo en el que familiaricemos ese robot, pero tardaremos mucho, ¿eh? En lo que antes se familiariza, sí es mucho más discreto. Y además hay que tener en cuenta que esa línea que trazamos de, bueno, nosotros cuando crezcamos vamos a querer estar conectados 24 horas, a lo mejor no es tal. Porque a lo mejor cuando seamos mayores lo que queremos es desconectarnos, porque estamos tan conectados que lo que queremos es desconectarnos. A ver, María dice que la criticaban eso, lo de la intimidad, que la tenía vigilada y sin libertad. Bueno, yo creo que es muy importante respecto a Bipreven, el uso que se hace de la información que se recibe. Si tú lo haces para fiscalizar a alguien, evidentemente no es el uso más adecuado. Luego creo que es importante eso, el uso que se da la información que se recibe. Lo ideal es que esa información llevarla al plan de día y poder hacerlo vivo, ¿no? Poder ir introduciendo todas aquellas modificaciones necesarias que pueden haber despertado en la persona esas necesidades. Cuando se utiliza de una manera terapéutica o con una intención terapéutica detrás, como dice Carmen, con esos objetivos, tiene que estar de acuerdo con el usuario. Quiero decir, nosotros nos hemos encontrado casos en los que un caso real, un usuario quería quitar Bipreven son unas pegatinas que se colocan en los objetos y nos trasladan información, ¿no? Quería quitarla de la nevera porque el usuario era alcohólico y decía que no tenía nadie por qué saber cuántas cervezas se bebía al día. Y es lógico. Y está bien. Se retira y se coloca en otro objeto en la que con el usuario estemos de acuerdo. Una cosa es trasladar información de los objetos, es decir, que se mueve la puerta y ya está. Y otra muy diferente es encender una cámara y ver qué se está haciendo que estás saliendo, que estás entrando, ver a la persona y entrar dentro del domicilio. Al final lo que transmite Bipreven es un dato. La puerta se ha movido. Nada más. La puerta se ha movido. Puede ser que haya entrado una vecina, puede ser que hayas salido tú, puede ser que hayas abierto al cartero. No te lleva a conocer lo que pasa dentro del domicilio, te lleva a saber que la puerta se ha abierto. Detrás tiene que haber alguien que analice las rutinas. Puede ser la familia, puede ser un profesional. Si la puerta se abre cada 5 minutos, hay un problema. Si la puerta se abre a las 4 de la mañana, hay un problema. Pero si la puerta se abre durante el día, no estoy invadiendo la intimidad porque yo no sé si es el cantero, tú que te vas de paseo o la vecina que viene a verte. Preguntan por un geolocalizador Calideum. Dice, ¿un geolocalizador te priva de intimidad? Por ejemplo, ponerle un geolocalizador en el cinturón a una persona que se considera que se desorienta por la calle. A ver, ahí yo creo que hay dos, por lo menos desde mi punto de vista, como dos vertientes. Una, esa persona, si no se desorientara, ¿querría llevar ese geolocalizador? Por ejemplo, yo tuve contacto con una persona que no se desorientaba, sino que usaba una silla de ruedas eléctrica y se le quedaba sin batería y le recomendamos ponerle un geolocalizador y nunca quiso. Nunca quiso porque nunca nos dijo a dónde iba. Entonces, bueno, lo intentamos respetar. Si esa persona no le hubiera importado, si cuando empiece a desarrollar una demencia o un deterioro cognitivo y no le hubiera importado, yo sí se lo pondría. Siempre y cuando tuviera claro que no le hubiera importado. Y luego también, ¿dónde está el beneficio? ¿Qué tiene más impacto? ¿No salir a la calle por si te desorientas o un geolocalizador? ¿No? Sí, eso lo hemos hablado muchas veces y es ese equilibrio entre el principio de autonomía, el derecho a la autonomía y a la toma de decisiones. Claro. Lo que pasa es que cuando hablamos de una persona con deterioro cognitivo severo o moderado, lo que decíamos es que el principio de autonomía se ejerce por representación por la familia. La familia tiene que optar por lo que el usuario hubiera querido. Entonces es el caso que tú propones. Si el usuario nunca hubiera querido un geolocalizador, pues a lo mejor no hay que ponerle un geolocalizador.
claro. A ver, dice María, yo soy totalmente partidaria de su uso y durante su uso nos dio la tranquilidad de saber que, que ya estaba bien y que seguía con su rutina. Bueno, de eso se trata. Al final las rutinas ofrecen independencia. Si yo me muevo a través de mis rutinas, evidentemente me voy a mantener independencia y voy a seguir previniendo posibles, pues eso, contratiempos que puedan llevarse a cabo. Bueno, me gustaría sacar otro tema. ¿Qué piensas de los servicios que ofrecen los servicios de ayuda a domicilio tradicionales? Limpieza y Iba a decir, defíneme tradicionales. obsoletos. Limpieza ahí. Los de ahora. Limpieza y cuidados básicos. ¿Crees que de verdad cubren las necesidades de las personas que los reciben? Tanto como si una residencia solo duchara y limpiara. Es que es lo que no es que es muy diferente. Criticamos mucho a las residencias, pero en eso sí que van por delante de los servicios de ayuda a domicilio. Quiero decir, una residencia tiene a su fisioterapeuta, a su terapeuta ocupacional, a su psicólogo, a su trabajador social, animador sociocultural, tienen servicios de peluquería, tienen servicios de podología, ahora tienen servicios de dentistas, tienen nutricionistas, tienen farmacias. Llevo 10 profesionales que trabajan en un servicio sociosanitario. En la ayuda a domicilio trabaja el auxiliar. Punto. Ya está. Con eso y ya está. Todo. Quiero decir, hay una diferencia brutal entre los servicios residenciales y la ayuda a domicilio. Si tú lo que quieres es que yo permanezca en mi domicilio, ¿cómo no me voy a ir a un servicio residencial si el servicio residencial hay médico, hay enfermera, me ofrece todo lo que tú no le... Un todo incluido. Claro. ¿Cómo voy a quedar en mi domicilio si me voy a una residencia y tengo un montón de servicios? En mi casa tengo un auxiliar que viene y me ducha y me limpia la casa. Si tengo suerte, tengo un servicio de comidas. Si tengo suerte, tengo un servicio de comida. Pero ya está. ¿Qué pasa si voy a la peluquería? ¿Qué pasa si necesito un podólogo? ¿Qué pasa si me duele la espalda o tengo problemas de movilidad y necesito un fisio? ¿Qué pasa si tengo un desequilibrio ocupacional y estoy todo el día en el sofá? ¿Qué pasa si tengo un problema, una situación cognitiva que a lo mejor con estimulación cognitiva puede mantenerse? ¿Qué pasa si tengo una situación emocional complicada? Que todo lo que una residencia me cubre, la ayuda a domicilio no lo cubre. Y ese es el problema, que estamos hablando de dos servicios sociosanitarios que deberían de ir hacia lo mismo. De hecho, no tanto. La ayuda a domicilio debería de ser todas esas funciones que hemos dicho, preventivas para que permanecieran en el domicilio, y la residencia ya activa de cuando ha ocurrido algo. Pero ahora mismo utilizamos las residencias como servicios preventivos para que no pase nada. Como mi padre me da miedo que se caiga, le meto en una residencia. Coño, que todavía no se ha caído, espérate. Claro, eso es. Dice Lucía, es que hay que luchar para que la ayuda a domicilio no se confunda con un servicio de limpieza y a veces esto se promueve sin querer, efectivamente. Una vez, yo hablando de atención a domicilio, me dijo una terapeuta ocupacional, mientras la auxiliar limpia, ¿qué hace la persona? Y ahí dije, es verdad, me hizo clic. Es que a lo mejor la persona también quiere limpiar su casa. Verdaderamente sería importante formar a los profesionales que van al domicilio en fomentar la independencia en las actividades cotidianas de cada uno, en sus rutinas. Es muy importante. Pero para eso hay que meter otros profesionales en la ayuda a domicilio. No podemos basar la ayuda a domicilio exclusivamente en auxiliares. Sí, efectivamente. Hace falta una transdisciplinariedad total. Entonces, bueno, si quieres, para concluir, a mí me gustaría hacer como un pequeño resumen. Para mí. Por lo menos, como yo quiero resumir es, los servicios de ayuda a domicilio tienen que evolucionar, tienen que ofrecer todos los servicios que la persona necesite en casa, porque verdaderamente cubre sus necesidades. La tecnología es fundamental para un cuidado de calidad. Tenemos que introducirla cuanto antes. Para la herramienta calidad, más efectivo, que reduzca costes, que reduzca gastos. Todos pensamos que la tecnología es más dinero, pero la tecnología a largo plazo reduce costes. Y eso es importante, lo que decía, por un proceso que va a ser crónico y que la dependencia va a ir hacia más. A ver, María Pilar dice, es que el auxiliar no tiene que limpiar ni hacer la comida. Técnico auxiliar en cuidados. En cuidados. ¿En qué momento se empezó a confundir esto? A mí me gustaría saber también en qué momento se empezó a confundir, porque verdaderamente
Eso no es cuidar, no es. Lo que pasa es que es verdad que las normativas actuales tienden Sí, bueno, a que el auxiliar, aparte de cuidar, haga otras tareas. Igual que, por otro lado, las empleadas de hogar, en los propios convenios, te ponen que no pueden cuidar a personas dependientes, pero que sí pueden cuidar a personas. Luego ahí hay entre dependiente y no dependiente, hay hay un un abanico enorme que se puede utilizar y que utilizan, de hecho, y es lo que utilizan las empresas, para sí, meter empleados de hogar. Lo suyo sería un empleado de hogar para las tareas de limpieza, un auxiliar para las tareas de higiene, aseo personal, y de nuevo el empleado de hogar para las tareas de cocina también, y siempre el usuario participando en todas ellas. eso es, sí. A ver, conozco casos de personas cercanas que siempre han realizado limpieza en casa y ahora precisan de una persona para limpieza puntual que ya no pueden realizar, pero continúan haciendo tareas sencillas. Genial. Patricia nos dice eso. Dice María Pilar, pues muy mal. Si empezamos ya, porque está por escrito en los convenios, ya. Pues sí. Efectivamente. Sí. Es que tenemos que cambiarlos. Tenemos que cambiarlos. Sí, Dice Te totalmente. Verde y Menta, que es María, dice, hay mucho por hacer en este campo, pero da gusto escucharos. Patricia, eso es lo que debe continuar haciendo la persona, continuar en la medida de lo posible con sus rutinas y con sus actividades instrumentales de la vida diaria. Efectivamente. Por eso, ya para concluir, creo que es importante hacer una adecuada gestión de casos desde los servicios de atención domiciliaria, con tecnología y con un plan de día que verdaderamente nos dé la información que necesitamos de la persona para que esa persona continúe con sus actividades de la vida diaria, instrumentales, productivas o básicas, las que sean. Eso es para mí la clave, la tecnología que nos ayude a implantar cuidados de calidad, que nos ahorre costes en cuanto no podemos ligar el estar en una casa con recursos humanos, porque si no, lo único que hacemos es igualar horas con servicio, y el servicio tiene que ser de 24 horas, porque una persona está en casa 24 horas y no necesita solo ayuda para una cosa, y eso se hace con tecnología. Y el plan de día como herramienta básica para atender, más que cuidar, para atender a las personas en su domicilio, porque lo que hay que hacer es atenderlas. Y eso con el plan de día se refleja muy bien en qué necesidades tienen los usuarios, qué miedos tienen los usuarios y cómo cubrir esas necesidades y esos miedos estableciendo objetivos. Eso es. Nos dice Susi que guardemos el directo. Que tiene pues estaba pensándolo ahora, porque como ahora a las 7 tenemos otro, no sé cómo lo voy a guardar. Guarda los dos y luego partimos. Bueno, lo puedo probar. Tengo una amiga que no puede verlo ahora y le gustaría escucharos. Pues escucha, que hacemos otro. Si tiempo tenemos. Hay una peste negra por ahí fuera que no nos deja salir de casa. Podemos repetirlo en otro momento y sacar otro tema. Bueno, pues muchas gracias a todos por haberos conectado. Nos vemos dentro de 10 minutos si os apetece. ¿Podéis dedicar un día a enseñar un plan de día? Sí, tenemos que saber cómo, porque no sabemos meter imágenes dentro del Instagram y tenemos que trabajar eso para meter imágenes durante el directo, aparte de así, que con la luz no se ve. Pero sí, la idea es trabajar un día esa herramienta del plan de día para que conozcáis cómo se hace y sepáis cómo se hace. Primero tenemos que averiguar un poco más de tecnología para poder incluir por aquí diapositivas, imágenes o algo así. Sí, podemos, pero bueno, probablemente saquemos este tema en otro momento. Yo creo que estaría muy bien poder hacerlo a lo mejor otro día. De todas formas, insisto, en la página web de Biprevent, www.biprevent.es, en su blog podéis ver lo que es un plan de día. En su post hay un plan de día grabado en vídeo y hecho con imagen, ¿vale? Para que la gente lo pueda ver y pueda ver cómo conocer ese plan de día. Lucía, por ejemplo, que dice que es interesante conocer el plan de día, entra en esa web, www.biprevent.es, y en los posts hay un plan de día para que veas cómo es, ¿vale? Aunque hagamos un directo otro día de un plan de día. Y bueno, pues muchas gracias a todos, y si os apetece nos vemos en 10 minutos para hablar de entornos físicos, sociales y demencias. Tú te apuntas, ¿no, Víctor? ¿Que te ha gustado? Yo te voy escribiendo. No, a lo mejor ya veré. Venga. Bueno, muchas gracias a todos.
Gracias. Hasta luego.